Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio hoy sencillo, aunque con muchos detalles. El primero, este hecho de que Jesús atraviesa en Galilea, pero que no quieren que nadie se entere. Y es que hay varios niveles de enseñanza de Jesús. Uno es a la población en general, o si queremos, uno era solo en las sinagogas, otro es cuando hay las explanadas, cuando hay los pueblos, cuando llega a los lugares abiertos, cuando ya no caben en las sinagogas, cuando viene gente de todas partes, y otros momentos que son de intimidad de los apóstoles solo con Jesús. Y estamos en ese momento en que Jesús quiere esa intimidad con los apóstoles para enseñarles. Es como el seminario, están fuera del mundo en ese momento para aprender a lo que es ser iglesia y después ser pastores de la iglesia. Y lo que más les sorprende es esta enseñanza para ellos, que es como una confidencia de lo que va a pasar. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, después de muerto, a los 3 días resucitará. Y esto vemos que esto se repite varias veces. Hoy, si no recuerdo mal, ya es la 3ª vez que lo vemos en este Evangelio. La habíamos visto antes, después cuando bajan del monte y les dice que no digan nada de esto hasta que haya resucitado de entre los muertos. Allí después de la transfiguración, aquí se lo vuelve a decir a todos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. También en otro lugar dice: y esto se lo decía claramente, no en plan, no, claro, así. Pues que no entienden. Y lo entiendo que no lo entiendan, porque anunciar la pasión, la muerte y la resurrección de aquel que piensan que es el Mesías y es el que va a salvar a Israel no se acaba de entender. Es verdad que les cuesta entender el auténtico mesianismo que está en la pasión, que es el morir y dar la vida por los amigos, dar la vida por el mundo, por todos aquellos que se salvarán. Es la fuente del perdón, es su pasión, muerte y resurrección. Lo veremos de una forma especial también en la Cuaresma y en la Pascua. No entendían lo que se les decía y les daba miedo preguntar. Y vuelven hasta Cafarnaúm después de este periodo de preparación. Jesús debió decir muchísimas cosas, pero aquí se nos pone solo estas pequeñas. Vuelven a Cafarnaúm. Y habían estado discutiendo los apóstoles. ¿De qué discutíais? Y no quieren responder. No quieren responder porque se avergüenzan de lo que discutían. ¿Quién era el más importante de los apóstoles? Bueno, un problema clásico y que continúa dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Ese problema del poder, no de tanto de la autoridad, sino del poder.
Y ya digo, tanto dentro de la Iglesia, que es el mismo problema de todos los siglos, donde hay esas luchas de poder que continúan, donde en la Iglesia sabéis que se mezcla el pecado y la gracia. Y hay mucho pecado y hay mucha gracia de Dios, hay las dos cosas, pero las dos cosas se entremezclan. Y que nadie se escandalice de eso, porque cuando uno coge la vida de los santos, eso está lleno de las dos cosas dentro de la Iglesia. Precisamente la Iglesia está llamada siempre a conversión y a renovación, precisamente porque donde el diablo más actúa es dentro de la Iglesia, es lo que quiere destruir, lo que quiere que no funcione, para que así la fe no llegue a los demás. Por eso la oración por la Iglesia y la lucha por el bien de la Iglesia es lo más encomiable, no porque estemos centrados en solo la Iglesia y los de hoy más nada, sino porque para que se pueda llegar el Evangelio fuera, se ha de ver esa conversión interna de la Iglesia que tanto cuesta. ¿De qué hablabais por el camino? Callaban porque habían discutido quién era el más importante. Y Jesús les riñe indirectamente. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese es el camino de santidad. Fácil de decir, muy complicado de hacer, porque los santos, precisamente para seguir ese camino, no quiere decir dejarse subyugar por todos, sino buscar el bien real de todos, sabiendo que son los últimos ante Dios. Por eso los grandes santos se sabían pecadores, y los que no son santos se piensan santos y se piensan buenos. Aquello que se repite y que me habéis oído 1000 veces, es que yo soy buena persona, yo soy muy buena gente. Los que lo dicen son los peores. Cuando la gente va de buena gente, quiere decir que se olvidan el fondo de Dios y se centran solo en ellos mismos. Los santos hacen al revés, se fijan en Dios en primer lugar y por eso ven sus faltas, sus pecados y lo lejos que están de la santidad de Dios, y por eso se saben y se reconocen pecadores. Toma a un niño, lo pone en medio. Quien acoge a un niño en mi nombre, a mí me acoge. Es curioso cómo de los cristianos, en muchos lugares del Evangelio, se habla de los pequeños, de los niños. O sea, de aquellos que se hacen como niños que se fían de su Padre. Y el Padre es el Padre que está en los cielos. Y de Cristo, su enviado, el Hijo. Si nos fiamos de Él, si vivimos en Él, no hay duda, tenemos vida eterna.